San Pablo a Timoteo. ¿Sí Esta me carta escucha, es... pastor? Sí, Disculpe, ¿usted me escucha? sí, le escucho perfecto. Sí, porque a veces se va el internet. Sí, Ok, no, pero sí te escucho perfecto, Orfilia. Muchas ok. gracias. Entonces, la carta del apóstol San Pablo, la primera carta, porque son dos, primera y segunda, pero hoy estamos en la primera, dentro de 8 días con la ayuda del Señor veremos la segunda. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo es una carta pastoral o epístola pastoral. Estas cartas, juntamente con la de Tito, son cartas muy prácticas, muy útiles para nosotros cuando le servimos a Dios, porque allí se dan unas instrucciones muy claras, muy precisas de cómo ordenar la iglesia, de cómo escoger a los líderes, de cómo conducirse, de cómo hacerse también respetar de la gente, darse el lugar, por así decirlo. O sea, son cosas, son cartas muy instructivas, muy buenas, preciosas para nosotros que anhelamos, que amamos servirle a Dios. Entonces, como una introducción general o corta, es que esta carta surge en un contexto de desafíos doctrinales y organizativos dentro de la iglesia, especialmente la Primitiva. iglesia de Éfeso, donde Timoteo había sido dejado como supervisor. Pablo le instruye con amor y firmeza sobre la sana doctrina, el orden en la iglesia, la conducta cristiana y las cualidades que deben caracterizar a un verdadero ministro de Dios. Y sí que debemos observar esas instrucciones, porque a veces la gente considera que le puede servir a Dios de cualquier manera, y allí se dan instrucciones muy claras del carácter, de la forma de conducta que deben tener los siervos de Dios, las personas que nos acercamos al Señor para servirle. Muy También bien, enfatiza, pastor, el amor, la oración y la vida piadosa. claro. Muchas gracias, Orfilia. Sí, son puntos muy La importantes también piadosa en la... son punticos clave según estuve leyendo ahí. Sí, señor. Amén. Muchas gracias, Orfilia, por tu aporte. Autor y fecha. El autor básicamente es el apóstol Pablo, eso es claro para todos. El año fue aproximadamente entre el 65 y 67 después de Cristo. Muy bien. El destinatario básicamente es Timoteo. Como Timoteo apóstol. era un fiel discípulo y compañero de Pablo. Sí, adelante. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Muy No. bien. Entonces, vemos que Pablo expresa un amor muy especial por Timoteo por su fidelidad. Y aunque era un hombre, un muchacho joven, era un muchacho muy responsable y lo caracterizaba pues como una lealtad muy especial, no solamente al apóstol, sino a Dios, a la obra de Dios. Recordemos que esto también es muy importante porque fue una herencia que vino desde su abuelita y desde su mamá, desde su abuela Loida y desde su madre Eunice. Entonces, la importancia de nosotros como padres de familia, procurar darle un buen ejemplo a nuestros hijos y de enseñarles a amar a Dios y a honrar también a los hombres de Dios, porque eso también es importante. El respeto, la honra por los santos, por lo sagrado, por los hombres de Dios es muy importante. Muy bien. Amén. Las ciudades, perdón, las cualidades y deberes del ministro están allí de una manera bien especialmente explicadas en el capítulo 3 versículos 1 al 7. No sé si el pastor Orlin tiene la forma de que nos leas, por favor, ese texto. Pastor Orlin, ¿nos puedes ayudar con eso, por favor? Claro que sí, pastor.
Del Mil 3. gracias, pastor. Capítulo 3, 1 al 7. Perfecto. La Amén. palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y habla acerca de requisitos del obispo. Pala- Amén. palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción por toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito en el lazo del diablo. Mil gracias, Pastor Orlin. Entonces Amén. vemos allí una lista preciosa la cual nosotros debemos observar. Y cuando ya somos pastores o ya el Señor te pone, por decir algo, a cargo de una iglesia, para observar a las personas y mirar este tipo de cualidades en las personas que quieren servirle a Dios. O pues obviamente nadie somos perfectos, pero para mirar la posibilidad de desarrollarlas en ellos, de animar a la persona que ama servirle a Dios y quiere servirle a Dios, desarrollar estas cualidades. Dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, esto habla de integridad, marido de Sí, una sola, pastor, sí, eh, aquí, según lo que leyó el pastor Orly, exige bastante, ¿cierto? sí, Exige bastante, el capítulo 3 es bastante exigente con respecto porque exige fidelidad en el matrimonio, amén. puntualidad, autocontrol, buen Ujú, manejo en el hogar. Dice ujú. que un líder debe ser un ejemplo prácticamente intachable, ¿cierto? Exacto, Tanto irreprensible, dentro dice como aquí la fuera de la palabra, ¿no? iglesia, o Dice, sea, mantener un mismo comportamiento dentro y fuera de la iglesia. Entonces, eso es muy importante porque sería un patrón, en la iglesia sería un líder, un patrón digno a seguir, ¿cierto? Yo considero que es un texto bastante exigente. es muy exigente Y claro, y que obviamente debemos tenerlo como un blanco, como una meta de claro, hacerlo, porque sí, ese es el mandato de Dios. claro, para no caer en ninguna tentación, nada que Ujú. venga del lado malo, si se puede decir Amén. así. Exacto. Entonces dice aquí, exacto, como dice Orfilia, marido de una sola mujer. Por ejemplo, hoy en día se ve tanto que a veces las personas son como tan libres en eso, que marido de una mujer, de dos o de tres, y a veces aún así le quieren servir a Dios y eso es delicado. O pues obviamente eso no lo quiere el Señor. Claro, sí es. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, o sea, que se capacite en la universidad para enseñar bien, no dado al vino, o sea, no bebedor de vino, no pendenciero, eso es no peleador que está peleando con todo el mundo, tampoco codicioso de ganancias deshonestas, sino No ser ser honesto en los débil negocios. ante cualquier cosa así, Ujú. ser Ser débil. amable, ser apacible, no avaro, que gobierne bien su casa como lo dijiste. Pues el que no sabe, Sí, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito es una persona que tiene muy poco desarrollo, todavía muy poco recorrido, por así decirlo, en las cosas de Dios, porque suele llenarse muy fácil de altivez y de orgullo. Una persona sí, claro. que, Sí, sí. que todavía no ha sido experimentado y ha pasado por situaciones a veces difíciles, que son las que forman nuestro carácter y nuestra humildad.
del mantenerse Pastor, firme eso ocurre arriba o abajo. en algunas iglesias cuando bautizan inmediatamente a la persona que llega, ¿verdad? Sin También. educarla, sin hablarla, sin enfatizarla, sin darle un crecimiento espiritual, un estudio bíblico de la mayordomía. Se lo bautiza, esa persona es neófita y enseguida nuevamente va al mundo, porque no ha sido educada para servirle al Señor. O los pastores Tiene. que inmediatamente están asistiendo por lo pronto a una iglesia, se salen y después comienzan a hacer otra iglesia. Son neófitos y caen en tentaciones. A veces sí, obviamente si está muy neófito y se está dejando llevar es por emociones, hay mucho riesgo de que caiga o sea, como dice Tentaciones. aquí, sí, que se envanezca, dice, Exacto, envaneciéndose caiga en condenación del diablo, que se llene de así es. orgullo, de altivez, se haga vano. Muy bien, muchas gracias. O sea, no tiene Entonces, base ni crecimiento, pastor. exacto. Exacto, entonces, muy Entonces su importante eso. prioridad no es Dios, su prioridad es otra cosa. Sí, y no, pero créeme que es un asunto difícil y es una lucha para los siervos de Dios, Claro, incluso cuando definitivamente ya sí, son señor. experimentados, es una Así lucha es. fuerte, porque es una Sí, lucha sí, tan sí. fuerte, es que lo pone el apóstol Pablo acá como necesidad de que la persona, o sea, ya haya pasado por algunas situaciones, pues como de prueba, ¿cierto? Sí, claro. Ahí, pues, hay algo bien especial, como una pequeña historia o una pequeña ilustración al respecto de esto, que es acerca de un roble, de un roble pequeñito que estaba al lado de un roble grandísimo. Y entonces el roble pequeñito le gritaba al roble grande desde abajo, ¡Hey, roble! Yo también soy un roble. Y el otro, el grande, lo miraba desde arriba y le decía, no, tú todavía no eres un roble. Todavía te falta mucho para ser un roble. Y él decía, sí, sí, yo soy un roble. Todavía te falta mucho para ser un roble. Y un día vino una tempestad terrible que eso tumbaba árboles en la selva y ese roble grande se mantenía firme y no se caía. Y ese roble pequeñito, la tempestad lo tiraba casi hasta el suelo, pero volvía y se levantaba y se mantuvo en pie cuando pasó la tempestad. Entonces, luego el roble grande miró hacia abajo y le dijo, hey, roble, ahora sí eres un roble. Entonces, mira qué lindo, porque a veces tenemos que pasar por ciertas pruebas, circunstancias difíciles, batallas en la vida para que nuestro carácter sea formado y seamos realmente útiles para el Señor. Y entender así, después de pasar toda esa serie de pruebas, lo fuerte que somos. Amén. Y para ¿Hasta dónde? permanecer Claro. firme. Cierto. Amén, amén, Sí, señor. Amén, amén. amén. Entonces vemos allí cosas muy importantes. Ahora, Amén, aleluya. propósito. Amén, amén. El propósito de la carta, instruir a Timoteo en sus deberes. Suni, búscame el capítulo 4, 13 y 14, por favor. Y luego, si Amén. Orfilia me busca el capítulo 6, versículos 20 y 21, para que los vamos Ok, leyendo pastor. y los tengamos ahí a Sí. la mano. Tú Suni, 13 al adelante, 14. Claro. por favor. Ok. Esa es la palabra del Señor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la exposición de las manos del presbiterio. Dios mío, aleluya. Amén. Entonces, lo está llamando allí el Como que me Señor. hablaron a mí. Ah, qué lindo. Me sentí así. Bendito. Ese es Wow. el Señor. Es el Espíritu Santo el que te lo está diciendo a ti en este Wow, momento. aleluya. Tony, es el Espíritu Santo. Amén. Así que básicamente, porque así habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la mayor,
de la mayor forma que nos habla es Wow. por medio de su preciosa Lo palabra. sentí tan fuerte que mire cómo me puso. Qué lindo, Suni. Ese es el Señor. Y qué lindo ser sensible a su voz. Muy bien, entonces el segundo propósito es animarle y amonestarle contra los falsos maestros. 6, 20 y 21, por favor, Orfilia. Sí, ya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Entonces, vemos allí un propósito muy importante, el uno o dos propósitos muy importantes. El primero de instruirle en sus deberes y mantenerse firme en sus deberes. Y el otro en animarle y amonestarle contra los falsos maestros. ¿Cuántos creen que ahí también nos habla fuerte el Espíritu Santo de la necesidad Amén. de manejar bien la espada del Señor? Porque estamos viviendo tiempos donde la gente escucha literalmente doctrinas de demonios, falsedades, errores y cuanta cosa. Por eso la importancia de estudiar, de Sí. tener una buena relación con el Espíritu Amén. Santo para aprender a delinear bien la palabra de Dios. Lista religiosa también hecha por hombres. Exacto. Entonces, muy importante, familia, que nos guardemos de los falsos maestros, de Amén. las falsas doctrinas, de la falsa ciencia, de todo Y aquello a los que no creen en Cristo. Amén. Uy, Entonces, Amén. guardarnos de todo eso por medio de la preciosa palabra de Dios y una buena relación con el Espíritu Santo. Muy bien. Datos del autor. Pablo era un apóstol experimentado, enseña a su joven discípulo Timoteo los pilares y los principios básicos para desarrollar una iglesia exitosa en Éfeso. Y sí que lo fue, porque Éfeso fue una de las iglesias más grandes del Antiguo Testamento y una de las iglesias que más firme se mantuvo en el tiempo. O sea, que más duró, que era una iglesia de muchas personas. Era una iglesia grandísima. Y fue una iglesia que se mantuvo en un avivamiento por muchos años. Entonces, de verdad que este joven discípulo, Timoteo, era un hombre realmente de Dios y que aplicó las instrucciones de Pablo al pie de la letra, que siguió los consejos del apóstol Pablo, como nosotros los debemos seguir hoy, porque de la misma manera que Pablo se los dio a Timoteo, hoy el Espíritu Santo nos los está dando a nosotros. Amén. Para que seamos exitosos en el desarrollo de la obra de Dios. Amén. amén. Qué precioso, qué lindo. Muy bien, vamos a continuar con texto de las cartas. Básicamente, Pablo escribe al más joven de sus protegidos con amor pastoral y autoridad espiritual. Pablo le escribe allí con un amor muy especial y tengo esa diapositiva enfrente. Si Marlon me puede leer ese texto que es capítulo 1, versículo 2, pero lo tienes ahí en pantalla. Marlon, ¿estás por ahí? Sí, pastor, sí, estaba hablando sin el micrófono activado. Ok, muchas gracias. El 1-2, pastor, donde dice a Timoteo, verdadero. Exacto. Amén. Dios les bendiga de nuevo, hermanos, hermanas. A Amén. Timoteo, verdadero Amén. hijo en la fe. Gracias, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Marlon, ¿qué piensas de eso? Verdadero hijo en la fe. Ya era ¿sí me escuchan? Sí, sí, claro, Sí, adelante. verdaderamente hijo de la fe era porque era un soldado de batalla, pastor. Un, un, Amén. un soldado que, pues, imagínese, andaba con Pablo y no era fácil, ¿me entiende? Pablo era su maestro, el que lo instruía y pues Ujú. era pues un alumno que estaba a la altura y no todo el tiempo comía caliente, ¿me entiendes? Ajá. Este, pasaba dificultades, pero por eso dice aquí un verdadero, para que diga un verdadero hijo en la fe, era porque pasabas dificultades, pero que solamente con la fe puesta en Cristo podía sobrevivir. Por la misericordia y paz de Dios, dice, a nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y hago énfasis en eso. Gracias, Marlon. Muchas gracias. Porque esa palabra verdadero hijo en la fe me parece que es una palabra muy profunda, porque eso también denota obediencia, eso también denota dependencia, pues primero de Dios, pero también del apóstol Pablo. Eso Santidad. denota lealtad, denota santidad, Amén. denota, ajá, muestra, nos está mostrando que era un hombre que verdaderamente, en primer lugar, amaba al apóstol Pablo y amaba a Dios. De ahí pues que hace un rato yo decía también de esa importancia de honrar a los siervos de Dios, de honrar a ese líder que Dios ha colocado para que nos enseñe, de honrar a ese padre espiritual que Dios ha colocado para enseñarnos, para enseñarte en tu iglesia y de obedecer, porque para uno como pastor es muy lindo cuando tiene de esas personas que uno siente que son verdaderamente hijos, que uno se siente como protegido por ellos, que como que le cuidan la espalda, que son obedientes cuando hay que hacer algo, que son activos, que aman la obra de Dios y todas esas características que uno dice, pues que son tan necesarias en el pueblo de Dios. Entonces este muchacho era un hombre que realmente expresaba eso, un verdadero hijo en la fe para el apóstol Pablo y un verdadero ministro del Evangelio del Señor. Muy bien. O sea, pastor, él amaba a Dios, obedecía a Dios, pero a Pablo lo miraba como un gran maestro. De hecho, pues Pablo lo era, pero él le Amén. tenía, aparte de maestro, como que le tenía un cariño especial, pastor, algo especial. Amén. 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 Qué lindo. De hecho, recordemos que Pablo menciona en un texto que él dice que él sabe que en Timoteo habita esa fe no fingida que primero habitó en su abuela Loida y luego en su madre Eunice, que eran personas leales, personas transparentes. Qué lindo. Y él la heredó también. Muy bien. Pablo se asoció con o más bien Timoteo se asoció con Pablo en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 3, en el segundo viaje misionero. Si Carlos me puede leer, por favor, ese texto, Hechos 16, 1 al 3. Es muy bonito lo que dice allí Amén, la pastor, ya lo estoy palabra de buscando. Dios. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hechos 16 del 1 al 3. Gracias, Carlos. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él,
y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Muy bien, entonces ahí básicamente encontramos que Pablo se asoció, o Timoteo se asoció con Pablo en ese segundo viaje misionero y allí se unió con Pablo a hacer la obra del Señor, a caminar en la obra del Señor. Muy bien, vemos allí otras cosas muy interesantes, por ejemplo, como que Pablo le circuncidó aunque Pablo hablaba que la circuncisión no era necesaria, para Pablo lo importante era no poner tropiezo al evangelio. Siempre ve uno eso en Pablo, siendo flexible en lo que fuera necesario para no poner tropiezo al evangelio, para que la gente pudiera acercarse a Dios. Entonces dice que por causa de unos judíos que habían allí, un punto importante, pero básicamente que se unieron allí en ese segundo viaje misionero. Muy bien, un desafío ministerial encontramos allí. Timoteo era un pastor joven enfrentando grandes responsabilidades. Primera Timoteo 4:12. ¿Quién me puede leer ese texto? La pastora Diana, ¿me puede ayudar, por favor? Sí, señor. Primera Timoteo 4:12. Bueno, dice la palabra de Dios. Muchas gracias. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Importantísimo ese texto, porque le está hablando el apóstol Pablo de la importancia de él darse su lugar. Porque seas joven, no te sientas menos que las personas mayores. De hecho, hay un texto bien lindo donde él le enseña cómo tratar a la gente. Le dice que a los adultos los trate como a padres, a las mujeres adultas las trate como a una madre, a los jóvenes los trate como amigos, como compañeros, como hermanos. También a las mujeres jóvenes las trate como a hermanas con absoluta pureza. Entonces esas instrucciones son muy lindas y él le dice allí, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Pastora, ¿qué piensas de eso? O sea, de ser ejemplo en esos puntos tan cruciales para la iglesia. Y yo creo que es pues fundamental, pastor, porque yo considero que uno puede enseñar de lo que ha caminado, ¿cierto? De lo que ha vivido y de lo que ha pasado y lo que usted hablaba ahorita, que muchas veces pues el Señor permite que seamos probados y que seamos pasados por procesos para que de esa consolación que hemos recibido, como dice la palabra, después podamos consolar a otros. Amén. Entonces, primeramente, pues se tiene que ver en nosotros como ese fruto, ¿sí? Para poder Amén. enseñar precisamente con esas obras, con lo que ellos pueden ver en nosotros. Amén. Y para hacer ese ejemplo. Sí, pastor, que nadie debe, o sea, como que menospreciar la juventud de una persona, ¿sí? Pastor, Amén. Sino que pastor, por el contrario debe ser un ejemplo, ¿cierto? Claro De que sí, fe, doctor. amor, madurez espiritual, ¿sí? A pesar Amén. de ser joven, ¿cierto? Yo Amén. trabajo con adolescentes y casi siempre uno trata de cultivar siempre lo que son valores del hogar, ¿cierto? Porque Amén. pronto van a ser, o sea, ayudarles a construir su proyecto de vida, pero casi siempre basado en todo lo positivo y tener su norte que sea siempre, o sea, que sea Dios quien se encargue de dirigir ese proyecto de vida. Porque no es fácil, no es fácil el adolescente, no es fácil que acate sugerencias, ¿cierto? No es Es fácil, verdad. de verdad. Ayudarles a construir su proyecto de vida, descubrir su verdadera vocación, su potencial, que descubran sus habilidades y destrezas para que después a futuro
tomen decisiones acertadas, pero no es fácil este proceso con adolescentes, de verdad que no. Y aquí como se Pastor. habla de juventud, pues me disculpan, me fui allá a mi campo laboral, pero Amén, es amén, que así es. es así. No sé si Pastor, Suni Amén. estará de acuerdo conmigo. Sony, ¿tú quieres claro decir que algo? sí. Así es, porque todo hasta el niño Hola, merece respeto. Pero aquí yo claro, enfoco, yo destaco esto en el sentido de que Timoteo tenía una responsabilidad grande, porque Amén. claro, había un llamado. El llamado no lo hago yo, o sea, lo hace Dios, porque Dios es el que nos escoge. Entonces, Amén. en su corta edad, porque él era muy joven y él era el sucesor, Pablo le está dando estas instrucciones porque como joven, muchas veces los padres le dan instrucciones a los hijos, porque yo también soy psicóloga especialista en Ujú. niños y claro, adolescentes. Entonces, yes, ellos se sienten que porque están jóvenes no son capacitados para llevar una tarea a cabo, en donde hay Ujú. un potencial, hay un talento, hay más allá de lo que ellos pueden imaginar, así como Dios nos ve a nosotros. Yo me veo claro. pequeña, que estoy en pininos, yo digo, en el Evangelio, pero cuando el Espíritu Santo es el que se manifiesta en esa prédica, es el Espíritu Santo el que te capacita y el que hace que seas usado. Entonces, mi pastor en mi iglesia es menor que yo y mi pastor no me considera una hija porque él tiene 30 años. Él me Ujú. considera una hermana mayor Amén. porque yo Sí, soy claro. mayor que Amén. él. Entonces él muchas veces me pide opinión a mí y yo le digo, Pablo le dijo a Timoteo. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando también los pastores, el llamado pastoral, son jóvenes, las personas lo tienen como que él está empezando. No, Dios te escoge, Dios te capacita y Dios es el que te lleva a Te lo que, al provee sabiduría, propósito. Amén. claro. Entonces, mi Yes. Amén. pastor Amén. en la iglesia tiene mucha disciplina. Creo que se leyó la carta muchas veces porque siempre Ah, trata de imitar a Timoteo, quiero que sepa. Qué O lindo. sea, en ese Excelente. sentido del respeto, de cómo hablar, de cómo ministrar, cuando estás ministrando a una dama, llama tal vez a la pastora, a las líderes, a mí, a otra, para que Ujú. nosotros estemos ahí, para que le demos Ujú. como ese apoyo, ¿no? En las damas. Ujú. O sea, hay mucho, cómo vestirnos. Él habla de esos temas. Entonces Ujú. también tiene algo que él sirve en la iglesia. O sea, en la acción de gracia, él nos sirvió a nosotros. Los Qué pastores lindo. nos sirvieron. También hace el énfasis de que tenemos que trabajar en unidad. O sea, yo siento Ujú. que Pablo aquí le habló a Timoteo todas estas reglas, todas estas instrucciones, ¿verdad? Porque lo iban a tomar porque era joven, también te toman como en Ujú. poco, como que Ujú. y así hablamos a veces en la iglesia, pero si está empezando y los pastores que están ya en cierto tiempo, cierto grado, no todos, te ven así también a veces, como que es muy pequeña, pero Suele Dios suceder. capacita y Ajá. Dios al que le va a dar, mire, póngase o ponga quien sea, Dios te va a usar para su gloria. amén. Claro que sí, Sony. Amén, amén. Muchas En gracias, conclusión, Sony. podemos decir que el versículo instruye a jóvenes a no dejarse desanimar por su Para edad y a su ser como gloria. modelo en la vida cristiana, en todos los aspectos, inspirando a otros, ¿sí? Entonces, Amén. en la impureza, en fe, en amor, en Ujú. palabra, en la palabra misma, ellos pueden ser multiplicadores de la palabra, ¿sí? Amén. Entonces, Claro Amén. que sí. es una generación de cristal, pero que también podemos rescatarle muchas cosas. Tan lindo Claro fue que Definitivamente. sí. nuestro Dios, ¿verdad? Que Claro nos que dio sí. dones y talento a Amén, todos. claro. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los Y siglos de los siempre, siglos. aleluya, Y amén. Amén. siempre. Amén. Orfilia, ya que estás ahí, búscame por favor el capítulo 1, versículo 3. Y si Vladimir me busca por favor el capítulo 3, versículo 15. Ok. Es acerca de la asignación en Éfeso, que fue puesto como supervisor de la labor evangelística. Timoteo, 3 de ¿sí? Timoteo, primera de Timoteo. Bueno, 1:3. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, advertencia contra falsas doctrinas. No, Primera de perdón. Timoteo 1:3. Ya, 3, ya la tengo, pastor. Uh -huh. Primera de Timoteo 3, ¿cierto? 1:3.
Ok. Capítulo 1, versículo 3. Claro, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Muy bien, muy bien. Entonces, básicamente él habla ahí de la importancia de guardar pues la doctrina y de ocuparse en esa labor evangelística. Muy bien, ahora sí, por favor, acerca de la organización de la iglesia, El misterio de la Vladimir, piedad. capítulo 3, versículo 15. Sí. 3:15 dice así, pastor, la palabra del Señor y hermanos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy bien, entonces allí le habla claramente el apóstol Pablo a Timoteo de que lo que se le está enseñando y se le está escribiendo y se le está enseñando es para que él sepa cómo conducirse en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, la cual es la columna y el baluarte de la verdad. Y eso es lo que debe ser la iglesia del Señor. Y eso debemos cuidar nosotros. Y para eso nos estamos capacitando, para eso estamos estudiando la preciosa palabra de Dios de una manera honesta, de una manera dedicada, de una manera profunda, de una manera humilde, de una manera apasionada, para que esa preciosa verdad no se pierda, para que esa preciosa verdad se mantenga firme, se mantenga brillando también en nuestro tiempo. Si esa preciosa verdad brilló en el tiempo de Timoteo y de Pablo, la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros en nuestra época también podemos tomar esa misma verdad para que la iglesia del Señor no sea una burla, sino que sea una columna y un baluarte de la verdad de nuestro tiempo, de la bendición para nuestras generaciones, de la transformación de nuestras generaciones. Muy bien. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias, Orfilia, por la lectura de esos textos. En resumen, ya para ir resumiendo, las responsabilidades que el apóstol Pablo le entrega allí a Timoteo, las más claves son combatir falsas doctrinas. Eso es muy importante. El apóstol Pablo le enseña eso allí a Timoteo de una manera muy importante e insistente. El combatir las falsas doctrinas. En segundo lugar, desarrollar un liderazgo calificado, que eso lo pudimos ver, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, que el pastor Orlin nos leyó esa porción. Y también hay otras porciones muy importantes que habla de cómo deben también conducirse los diáconos y todas, o sea, todas las personas que le quieren servir al Señor, de cómo deben conducirse para desarrollar un liderazgo fuerte, un liderazgo calificado. Muy bien. En tercer lugar, enseñar la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea enseñada, no fábulas, como dice allí en un texto que leímos, no fábulas, no cuentos, sino que la base de la enseñanza siempre sea la palabra de Dios, como también decíamos ahora, que seamos, bueno, el apóstol le enseña a Timoteo de cómo usar la palabra de Dios de una manera correcta para que haya un avivamiento, para que hubiera un avivamiento, para que hubiese vida en la iglesia que él estaba encargado pastoreando. De la misma manera, el amor por la palabra de Dios, por la verdad,
traerá un avivamiento a nuestras vidas y a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestras iglesias. Hace algunos días, 15, 20 días, tal vez un mes, yo me quedaba muy feliz escuchando a Minerva, hablando con ese fuego, con esa pasión que me entregaron, el tiempo de la oración, la responsabilidad de la oración y el poder del Espíritu Santo fluyó de una manera sobrenatural, de una manera preciosa. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Sí, amén. Glorificado sea su nombre. También tú, Suni, que te fuiste para allí, para Guatemala, y el poder de Dios fluyó de una manera tan Amén. La gloriosa gloria por para medio Dios. tuyo. Entonces, eso Amén. es. El amor por la palabra de Dios, el respeto por la palabra de Dios, por la sana enseñanza. Amén, aleluya. Hará que haya avivamiento, hará que haya transformación, hará que hayan cambios en las vidas a las que les compartimos la palabra de Dios. Así que debemos siempre estar firmes en esa sana enseñanza de la palabra de Dios. Orfilia va a decir algo. Pastor, y que sí, además hay no solo, sino aplicarla de forma práctica y para que haya una transformación en nuestra vida diaria, podamos ser Amén. guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para edificar a otros, glorificar a Dios, no solo compartir conocimientos, sino, No digamos, compartir ser vida. coherentes. Puede Recuerde ser lo que coherente, Jesús puede ser con dijo, y un eso, testimonio de perdóname un vida. segundo, Orfilia, que esto es importante. Jesús ¿Ok? dijo, las palabras, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que les he hablado Amén. son espíritu y son vida. Adelante, Orfilia, sigue adelante, o sea, que lo que compartamos sea vida a la gente. No, repito, pastor, Sí. que no nos quedemos únicamente aquí leyendo y nosotros en este, o sea, acá leyendo y entre nosotros mismos compartiendo la palabra y haciendo toda esta retroalimentación, sino que también aplicarla de forma práctica, Amén. transformando nuestra vida diaria, que seamos Amén. unidos, guiados por el Espíritu Santo para revelar la verdad, edificar a otros, ayudarlos a crecer espiritualmente y glorificar a Dios. No solo compartir, pues, el Amén, amén. conocimiento, sino que también ser coherentes con testimonios de vida, ¿sí? Entonces, de eso Amén. se trata, hermanos míos. Amén, Orfilia. Muchas gracias. Así tiene que ser. Y motivar, en cuarto lugar, como este resumen de responsabilidades clave, motivar excelencia cristiana. Y eso es algo que también debe estar en nuestras vidas hoy. Ser excelentes, Amén, pastor. procurar buscar la excelencia en todo lo que hagamos para el Señor. Si vamos a exponer un tema de la palabra de Dios, que procuremos exponerlo bien expuesto, que nos capacitemos bien, investiguemos bien para que cuando expongamos la preciosa palabra de Dios, la expongamos con excelencia y sea atractiva al oyente y traiga vida a los que nos escuchan. Así, Y pastor. hacerla. Adelante, sí. Esforzarnos por adquirir esa excelencia, Amén. hermano, porque nosotros mismos tenemos que poner un granito de arena para ser esas personas Así es. capacitadas, esforzarnos en llevar la palabra, esforzarnos en creerla, en meditarla, en llevarla a la práctica, pastor, porque cuando Amén. nosotros nos esforzamos, nos estamos motivando internamente a ser excelente como un buen cristiano, como una persona grata ante la sociedad, porque nosotros somos carta abierta ante el mundo, pastor. Todo el mundo, o sea, cualquier mal paso que nosotros demos, cualquier mala pisada, no te van en cuenta todo lo Amén. bonito y todo lo bueno que hemos hecho. Nos van a tener en cuenta es el granito que cayó y el dedito que
que pisó el grano de arena y que te vas a caer, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos, motivarnos nosotros internamente a ser excelentes como personas, como hijos de Dios, reconocer que Cristo murió en la cruz por ti, por mí, y que debemos tener Amén. aquí clavado en la mente de que Jesús murió y yo tengo que ser un cristiano excelente, motivado y remontarme a la cima, pastor. Amén, Amén. Vladimir aleluya. iba a decir algo. Somos la Amén. sal de la tierra, Amén. testimonio del Señor Amén. aquí en la tierra. Los testimonios son muy importantes, como Sí. dice la hermana. Y Cuidar hermano, nuestra todo. hermano, Adelante, Marlon, sí, acerca de la excelencia cristiana. sí, y lo que está diciendo hermana Zuni, ahí dijo la palabra bien importante, testimonio, Amén. porque dentro de la iglesia, dentro de la congregación, nosotros vemos buenos ejemplos, algunos que no son buenos ejemplos, y los demás también ven en nosotros buenos Amén. ejemplos, como usted dice, ejemplos de excelencia o no excelencia, ¿verdad? Entonces, Amén. como dice hermana Zuni, eh, Ser eh, testimonio. Amén. el testimonio es bien importante porque nosotros no solamente predicamos, como dice la palabra, vayan y prediquen a todas las personas, predicamos en el hogar, con las esposas, los esposos y con los hijos, ¿verdad? Eh, 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 en la iglesia, pero en la calle, pastor, a veces nosotros vamos caminando y tenemos una plática por medio del teléfono y tal vez hay gente que no nos damos cuenta y están escuchando la manera como nosotros nos expresamos con otra persona. Amén. Y ellos están observando, están a la expectativa cómo somos nosotros. Tal vez nadie sabe Amén. que usted o yo somos cristianos, pero a través de la conversación que estamos teniendo con otras personas, la persona que ha hablado se da cuenta y hay algo que nosotros portamos, nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Entonces, Amén. la otra persona le encantó algo, porque la palabra de Dios es vida, y hay algo que nosotros hablamos en la conversación con otra persona que la otra que va al par de nosotros en el bus o en cualquier lado público que estemos en un parque, esté escuchando y de cualquier manera u otra se acerca a nosotros y nos comienzan a tener pláticas y nos pregunta, oh, usted es cristiana, usted es cristiano. Entonces es bien Amén. importante el testimonio y la manera como nosotros nos expresamos delante del público. Amén. Amén. Amén, Marlon. Muchas gracias, familia. Solo mire esa imagen que está allí y por favor siéntete como una pieza que no puede faltar en el rompecabezas de Dios para esta generación. Amén, Siempre aleluya, lo siéntete recibo. así, como una pieza que no puede faltar, que eres tan útil, tan importante como que si esa pieza no está en ese rompecabezas no sirve para nada, no va a ser armado. Entonces, en el nombre de Jesús, véase así siempre. Y ya para terminar, tenemos por acá algo precioso que es la tarea, una tarea muy linda de esta clase. Por favor, tómale screenshot Suni y envíala al chat. Es muy sencilla. Primero, leer los primeros 3 capítulos de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, de la primera. Segundo, enumerar 3 deberes esenciales del ministro. Eso pues es muy fácil porque hoy lo vimos muy bien en el capítulo 3, versículos 1 en adelante. Tercero, escribir una reflexión personal corta acerca de esto que lees y especialmente de esas cualidades que debe tener un ministro de Dios. Eso me lo envían para el lunes. Las otras 2 no me las necesitan enviar porque es ya de tipo más personal. ¿En cuál área necesitas crecer como siervo de Dios? Eso es muy importante que te lo preguntes, pero eso no me lo necesita enviar a mí porque eso es personal entre tú y Dios. Y ore, pidiendo fidelidad y firmeza doctrinal. O sea, ore pidiendo
como esa fidelidad para tu corazón, como bien dice que estaba en Timoteo, y que haya firmeza en la sana palabra del Señor, en la sana exposición de la palabra de Dios en tu vida. Entonces, básicamente los 3 primeros